Cuando el gobierno, ya lo mencionó Mauricio, ordenó una cadena nacional para entonar, para transmitir el himno nacional, justamente después de la decisión del día de hoy de revocar la visa ecuatoriana a la periodista Alondra Santiago. Quiero dar paso a nuestro siguiente invitado que ya está conectado en nuestra sala, es Fernando Ampuero, periodista del medio fraterno La Contra, a quien le saludamos y también le agradecemos por acompañarnos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a este espacio y un gusto poder conversar contigo. Querido Emilio, siempre el gusto es mío. Muchísimas gracias en Formese y Equinoccio Digital. Mi abrazo fraterno y cariñoso a todos ustedes. Gracias por la invitación, Emilio. Oye, me estoy recién enterando, como sabes, acabo de terminar en este minuto mi programa y me estoy recién enterando de lo de la cadena nacional, que me parece que ya llega a niveles de delirios místicos este asunto en este país en cabeza del gobierno nacional, incluso apropiándose de la defensa ultranza de símbolos patrios, cuando aquello que sí es un símbolo patrio, que es la gente en la calle y en los barrios, sigue en peligro, sigue hambreada, sigue golpeada por el día a día que no se resuelve en este país, querido Emilio. Me acabo de enterar ahorita y entré y estaba justamente en el comentario de ellos. Yo también estaba justo, ya habíamos estado al aire y ya nos enteramos de la cadena nacional. Y bueno, quiero empezar justamente por cómo viste tú desde el inicio, desde el día de hoy, esta decisión del gobierno. ¿Cómo sentiste como periodista y como ciudadano esto que decidió el gobierno de revocar la visa ecuatoriana a la periodista Alondra Santiago, que justamente es dentro de estos intentos del gobierno de Daniel Noboa de silenciar voces críticas al gobierno? Bueno, como me parece que es difícil verlo desde otra forma cuando uno no se asienta en las militancias, sino en una línea propia de pensamiento y observa este tipo de situaciones. Lo menos que puede decir esto es absurdo, es autoritario, es básicamente un abuso por todos los costados. Yo no podría observarlo de otra manera. A mí me llegó, mientras yo estaba todavía dormido en la madrugada, el documento, me he levantado y ha sido lo primero que he leído en la mañana y eso me obligó a reconfigurar mi programa de la mañana, pero no realmente en un escenario tan doloroso para todos los que habitamos este país en el día a día, en la cotidianidad. Pensar que la mente de quienes hacen gobierno está en la lógica retrógrada e irracional de silenciar voces que le son opuestas es realmente, mira, aún tú eres muy pequeño para haber visto Malcolm in the Middle, pero hay ese meme muy famoso de Dewey que dice, no espero nada y aún así logran desilusionarme. Creo que el textual es, no espero nada y sigo desilusionado. Es la sensación con la que nos levantamos hoy. Incluso quienes no estamos mucho en la línea del gobierno o quienes observamos y criticamos sus errores, terminamos por decir, bueno, al menos esperaría un tanto de sensatez para recibir las críticas en este Ecuador que además puso de presidente al presidente en base a que promovía una nueva diversidad de pensamientos y esto y aquello del pro es infinito y el contra es limitado, que es lo que llevó al final a la gente a decidir apartarse de los extremos y votar por aquel que mostraba cierta centralidad o cierta sensatez desde el centro. Es una pena ver que esto no pasaba de un discurso de campaña y un discurso de campaña que sin dejar de ser un discurso de campaña se ha venido modificando ya durante la gestión de gobierno para hacer un discurso muchísimo más violento, tanto en palabra como en obra, en contra de quienes piensan distinto. Claro, correcto. Y justamente para el periodismo, ¿no? Para lo que es el ejercicio periodístico, ¿qué significa o qué mensaje busca dar el gobierno para los periodistas, para la prensa ecuatoriana? Te lo pregunto, ¿qué mensaje tú recibiste de esa decisión que si bien
se trata de Alondra Santiago, es evidentemente un atentado y un ataque a la libertad de prensa. Es claramente un mensaje para todos los que hacemos esto. Como lo fue el cierre de Irreverentes, conversaba con José Luis Cañizares la semana anterior, y ciertamente creo que ya es, como te decía, un patrón del gobierno, ya se convierte en un patrón de conducta del gobierno, este tipo de mensajes, que básicamente lo que dicen entre líneas es: ten mucho cuidado con lo que dices, porque si me molestas, voy a encontrar la forma de torpedear tu trabajo, o bien sea cerrando el programa, como en el caso de Irreverentes, que me decía José Luis, me resulta tan profundamente absurdo que con millennials gobernando no entiendan que cerrando un programa de televisión no consiguen callar voces. Y seguramente no callarán la Alondra, ni aún así consigan luego de estos 5 días hacer que salga del país. Pero ciertamente creo que la actitud y el patrón de conducta va dirigido hacia allá, hacia dejarnos leer entre líneas que nuestros espacios y nuestra opinión está en peligro de sufrir una afrenta o un atropello por parte de quienes ostentan el poder. Y Fer, justamente lo que vimos el día de hoy de la decisión de Alondra de justamente revocarle la nacionalidad, perdón, la visa, ¿tú lo consideras también como podría ser una estrategia política para atraer nuevamente a aquel electorado radical de derecha que tanto criticó, que tanto satanizó el tema del himno nacional de aquella pieza que cantó Alondra? ¿Podríamos también interpretarlo como un mensaje político de un presidente en campaña? Yo creo que cada acto que ha venido ejecutando en los últimos meses el gobierno nacional es un mensaje político, y es un mensaje político de campaña, es un mensaje de tarima, no de gestión. En cuanto al mensaje, a lo que pretenden proyectar. Ya luego en actos de mera gestión existen un montón de situaciones que son muy observables además, como el tema de Olón, o como el tema del contrato de la alimentación de las cárceles y las escuelas, que son alertas muy grandes de lo que está pasando a nivel de gestión. Pero esa gestión está cubierta por un discurso político, y ese discurso político es evidentemente un discurso que busca sostener en campaña. Tanto lo es así que en la entrevista de New Yorker, que John Lee Anderson dice o hace referencia a que en algún momento el viaje en el avión presidencial con Daniel Noboa, se bajan, hacen una muestra de resultados de un operativo antidrogas aquí en Guayaquil, y luego de eso, como explicación, Noboa le dice: sí, lo que pasa es que este tipo de cosas apoyan mi postura en la consulta y eso es lo que determina mis posibilidades de cara a la elección del 2025. Eso es lo que está cifrado en la mente del gobierno. Ahora, en cuanto a tu primera mención, creo que es donde les toca residir. A medida que el gobierno se ha ido llevando a sí mismo hacia el extremo, le toca recurrir a ese electorado que no era necesariamente suyo en un principio, o que no se fue su apuesta principal durante la primera campaña. Hoy le toca enamorarlo, y es donde se ha limitado tanto las opciones de hacer política en otros segmentos, que es donde está lógicamente llamado a residir en los próximos meses si quiere levantar ese porcentaje de votación del extremo, digamos, antiprogresista, que es un poco la apuesta discursiva que ha llevado o que ha impulsado el gobierno, o que responde un poco a la apuesta discursiva que ha llevado el gobierno en los últimos meses. Claro, por supuesto. Y también otra cosa que quería justamente preguntarte, tomando en cuenta lo que ha sucedido con la vicepresidenta Verónica Abad, que también ha sido objeto de ataque por parte del aparato estatal, del aparato del gobierno de Daniel Noboa.
Podemos hablar también de una línea y de un patrón por parte del gobierno para atacar específicamente a mujeres que sean oposición o que sean voces críticas o voces disidentes o como les quieran llamar, y también con tintes autoritarios, como muchos lo han catalogado el día de hoy. Yo pienso que sí. Y no es solamente Verónica Abad, ¿no? Digamos, de su entorno cercano, ya son Verónica Abad, Andrea Robo, lo denunciado hoy por Federico Goldbaum, ¿no? Que lleva además una disputa con la madre de su hija al plano de intentar de tumbar unilateralmente los contratos que la empresa familiar de esta persona había obtenido. Y claro, tenemos por el otro lado a María Sol, tenemos por el otro lado a Alondra, que yo creo que marcan un patrón de que él se siente bastante, o el gobierno se siente bastante cómodo, de alguna manera, enfilando sus cañones contra mujeres que le han sido, digamos, estorbosas, para utilizar un término muy guayaco, en el camino. Pero más allá de eso, a mí me preocupa en todos estos escenarios que acabamos de mencionar. La maestra en Olón, a la que le quitaron también su... Sí. Pero en todos estos escenarios que acabo de mencionar, a mí me preocupa es el desinterés o el casi desprecio que manifiesta el gobierno por la legalidad, por los límites que la legalidad les marca, utilizando excusas muy traídas de los pelos, estirando el chicle lo más que puede, para que parezcan legal actos que a todas luces están reñidos con lo que dice la Constitución y dicen las leyes, como en el caso de Verónica Abad. Y eso sí me parece un patrón, ¿no? El tratar de esquivar la ley para conseguir objetivos, me parece que es un patrón que está como muy instaurado en el gobierno, al punto de plantearse cosas como construir cárceles en la Antártida. En la Antártida existe un acuerdo en la comunidad mundial que no se permite ningún tipo de desarrollo que no sea exclusivamente para investigación. Bueno, él está pensando en otra cosa, en ver cómo le esquivo para poder concretar mi delirio de poner una cárcel ahí. Lo mismo en el caso de Verónica Abad, ¿no? Ya veíamos a Arturo Félix Wong diciendo, secretario de Administración Pública, diciendo, sí, bueno, fracasó el intento en el Tribunal Contencioso Electoral, fracasó el intento en la Asamblea, nos respondieron que no eran competentes en la Procuraduría, pero ya veremos qué otra fórmula ensayamos, ¿no? Porque al parecer la ley no es una limitante para el gobierno, y eso ciertamente me preocupa, porque mucho más allá de que yo creo que sí, efectivamente existe un tinte machista en muchas de las acciones del gobierno, pienso que hoy los amenazados somos todos a través de esa amenaza permanente a la ley y ese irrespeto que cada vez se instaura más en la lógica y en el discurso del gobierno sobre la legalidad. Correcto, Fer. Y también, bueno, ya para finalizar también la entrevista, quería preguntarte también cómo miras tú el futuro de este gobierno, qué más podemos esperar del régimen de Daniel Noboa con lo acontecido. Ya vemos que está marcando lo que es su línea, su modelo a seguir, y también estos meses que serán seguramente ya de una campaña oficial y que tendrá que resolver cómo va a sacar de su camino a Verónica Abad. Qué difícil. Ayer conversaba con Pedro Donoso y hablábamos de esto, ¿no? De este país de minutos, donde es tan difícil predecir lo que puede saber. Primero porque quienes leemos esto lo hacemos bajo ciertos parámetros, ¿no? El primer parámetro es que el gobierno debería cumplir la ley. Entonces, un escenario es con el presidente de candidato dejándole a su vicepresidenta el gobierno. Otro escenario es teniendo un presidente candidato al mismo tiempo.
Otro escenario es decir, los escenarios aún están por definirse y se definen en este país que Jacobo García llama de sucesos y no de procesos, se definen en cuestiones de un minuto, como nos decía Pedro ayer. Entonces, en ese panorama es un poco difícil decir, ok, ¿cuáles van a ser las acciones del gobierno? Lo que sí me queda, de lo que sí estoy ya casi convencido en este punto, querido Emilio, es que el gobierno va a hacer todo sin encontrar ningún refreno, ni en la ley, ni en la oposición, ni en la intención, ni en el resto de voces que se pueden manifestar tanto en la asamblea como en los medios de comunicación, como en las redes sociales, sin encontrar ningún refreno, va a ir por su capricho. ¿Cuál será ese capricho? Bueno, está a la suerte de la ruleta, pero lo que sí puedo predecir, básicamente porque es lo que me hace hoy por hoy entender la actitud y este tipo de patrones que estamos analizando, es que va a ir por su capricho, por la razón o por la fuerza, sin ningún tipo de refreno. Correcto. Muchísimas gracias, Fer, por habernos acompañado y bueno, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Mi abrazo para ti, Emilio, y a todos en casa. Muchísimas gracias por tu invitación. Sabes que me gusta mucho conversar contigo. Igualmente, muchísimas gracias, Fernando. Una buena noche.